Señor presidente, colegas parlamentarios, de acuerdo al texto constitucional, en su artículo 66 y 197, así como en el reglamento interior y debates, en su artículo 13 y 48, los parlamentarios, al final del periodo del año legislativo, tenemos el mandato de presentar el informe de gestión respectivo. A ese tenor, y tratándose el tema de los derechos humanos, nuestro informe tiene en su contenido una serie de elementos de carácter de extrema importancia que toda democracia y todo parlamento al nivel del venezolano legítimamente electo por el pueblo tienen la obligación de hacer del conocimiento público. Pero en atención a una situación que hoy es noticia en el país, es necesario igualmente que esta comisión fije posición en cuanto a la presencia en el país de bombarderos rusos, camiones de carga y aviones caza que surcan el cielo venezolano. En primer lugar, es importante observar que en concordancia con el artículo 187, numeral 11, este cuerpo, este Parlamento, debe otorgar el respectivo permiso para la invasión de nuestro espacio aéreo en los términos que la propia Constitución establece. Esto puede considerarse una agresión, bien sea para la geopolítica del continente e incluso una amenaza, una intimidación hacia el pueblo venezolano. Así las cosas, señor presidente, propongo y solicito sea considerado que el tema de la presencia de estos bombarderos y demás material bélico que debe haberlo a bordo de estas unidades sea objeto de investigación por este cuerpo y en consecuencia se remita a la Comisión de Defensa para que sea la Comisión de Defensa la que inicie la averiguación respectiva en cuanto a la violación y la presencia de naves rusas en el suelo y en el espacio aéreo venezolano. Entrando en materia, señor presidente, durante estos 19 años
de desgracia nacional, de drama para el país, la institución militar venezolana ha sufrido una permanente y constante vejación, así como la sistemática ignorancia de las facultades que otorga no solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas a la familia castrense. Para nadie es un secreto la reiterada persecución, criminalización y judicialización de un grupo importante que hoy rondan los 158 militares venezolanos sometidos a las rejas, sometidos a prisión, vejados, humillados, sufriendo tratos crueles, vejatorios e inhumanos que simple y llanamente violan los códigos del honor militar en cualquier país del mundo. Durante la gestión de Hugo Chávez hubo un solo militar en prisión, el general Baduel, que inicialmente pagó condena en la cárcel de Ramo Verde y posteriormente fue remitido a la tumba donde es objeto de reiteradas torturas y aislamiento, así como negación del legítimo derecho a la defensa y el debido proceso. No se le permite la visita de sus familiares, como tampoco la visita de sus abogados. Está hoy el general Baduel en la tumba, aislado, sometido a una tortura que es pública, notoria y comunicacional. Y son estos militares venezolanos sometidos a una ABC para incriminarlos y llevarlos a los tribunales militares de manera sistemática. Traición a la patria, actos contra el decoro militar, instigación a la rebelión, y le siembran cualquier cantidad de elementos incriminatorios para elaborar los expedientes amañados, falsos, con que los mantienen tras las rejas. A unos les imputan videos inexistentes, videos que no conocen sus abogados, que no conocen los militares, que no conoce el país, que no conoce la justicia.
le es negado de manera reiterada a estos venezolanos su comparecencia a las audiencias a que tienen derecho a tenor de la norma penal y de la propia Constitución del país. A otros los citan a los mandos de cada componente para supuestas detenciones preventivas. Y estas detenciones preventivas pueden llevar 1 año, 2 años, 3 y 4 años, sin que ninguno de ellos sea trasladado, como lo establece la norma, bajo el imperio de la ley, al tribunal respectivo. Y cuando muchos de estos venezolanos sometidos a la justicia militar son liberados por esos actos inquisitorios propios del fascismo, de las dictaduras in extremis, inmediatamente son requeridos nuevamente a los pudrideros del gobierno. Y si no aparecen, son presos sus padres, sus madres, sus hermanos, para hacerlos regresar y entregarse a una justicia inexistente. Pero igualmente se ha hecho de manera grotesca, en una afrenta a la democracia venezolana, la tortura como una institución del gobierno. Torturan los familiares, torturan los prisioneros, torturan los hijos de los familiares de estos militares. Y olvidamos que el régimen, para mantenerse, no solamente encarcela al civil, incrimina al civil, apresa al civil, sino que también tiene a la familia militar bajo un permanente terrorismo de Estado, bajo un permanente terrorismo psicológico, para silenciar y callar las tropelías del gobierno. Así como el civil no tiene acceso al sol durante muchos días, durante meses, tampoco lo tiene el militar. Es el mismo tratamiento. Celdas de castigo. Celdas de castigo con diferentes denominaciones. Por ejemplo, la celda de castigo del DIGESIN, llamado el cuarto de los locos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el cuarto de los locos? Espacios reducidos, donde pueden convivir 4, 5, 6 personas. Allí hacen sus necesidades, allí comen, allí duermen, en el cuarto de los locos.
es el quiebre moral, psicológico, ético de quien sufre las consecuencias de esas torturas que allá en la extinta Unión Soviética y en la actual isla de la felicidad llaman tortura blanca o tortura blanda. Esos tratos crueles, vejatorios e inhumanos a que son sometidos los familiares, pero con mucho dolor, con rabia, de un hombre que nació en la democracia, soportar el vejamen, la humillación a las hijas y a los hijos de los militares. Cortejar por encapuchados o los carceleros a las hijas de estos hombres en presencia de sus madres, invitarlas a salir, amenazarlas, desnudarlas en las requisas, coño, para tomarle la foto desnudas. Carajo, ¿cómo que es que no puede llamarnos la atención a quienes conformamos este cuerpo y llenarnos de rabia ante el deshonor y ante el rompimiento de los códigos que juraron mantener quienes se formaron en las academias militares del país? No tienen derecho nuestros militares a la visita conyugal. No lo tienen. Las permanentes requisas les destruyen los alimentos, les roban los alimentos, les roban sus pertenencias en un acto degradante de humillar al máximo para doblar el honor y la moral de estos hombres. Les cortan las plantas de los pies. Y cualquiera pudiera pensar, carajo, ¿y esto está sucediendo en Venezuela? Sí, sucede en Venezuela. Lo sientan 24 horas en una silla sin espaldar, esposados. Y al quebrarse, los llevan a su posición a palo. A palo. Llegan estos hombres a los tribunales cuando le da la gana al gobierno
trasladarlos con las costillas fracturadas, el tabique nasal fracturado, pero con informes forenses donde los prisioneros no tienen absolutamente nada. Ese estado de complicidad que generan, que crean y hacen el día a día de las dictaduras en cualquier parte del mundo. Las bombas lacrimógenas, el polvo de las bombas lacrimógenas va a los ojos y a las fosas nasales de estos hombres. En los allanamientos a las casas de estos militares, las fundas sirven para llevarse los objetos que se roban quienes fungen de actores o de funcionarios de seguridad del Estado. Se desnudan encapuchados frente a quienes estén en el hogar, defecan en las ropas de las mujeres, de los niños, de cada casa allanada. Se rompieron los esquemas de cualquier cosa previsible de imaginar para mantenerse en el poder. Los militares, que son hombres de carne y hueso, que un día asumieron la carrera, unos por herencia, por motivación de la familia, otros porque lo vieron como una vía para servirle a la patria, a la nación, al país, a la sociedad. Nunca pudieron imaginar, ni tenientes, ni mayores, ni capitanes, ni coroneles, ni tenientes coroneles, ni generales, que un día, aciago para la democracia, iban a hacerle frente a este tipo de situaciones. Y no estamos hablando, estimados colegas, de cualquier militar. Estamos hablando de generales en jefe, de coroneles, de tenientes coroneles. Aún nadie ha explicado, de los que deben dar explicaciones, empezando por el comandante en jefe, ¿por qué metieron presos a los comandantes de los batallones? Que, por cierto,
como una paradoja. Esos comandantes de batallones no los nombró la Asamblea Nacional, ni el Imperio, ni la gobernadora del Táchira, ni el gobernador de Mérida. Los nombró el gobierno, el alto mando militar, Nicolás Maduro. Incluso uno de esos comandantes, 3 años de decano de Hugo Chávez. Pero más allá de esto, de una situación grotesca que sucede en el mundo militar hoy, podríamos preguntarnos, ¿quién es el jefe del DGCIN? ¿Quién manda allí? ¿Es que acaso el Ejecutivo, la Corte Marcial, los fiscales militares, los tribunales militares no tienen conocimiento de esta situación, que es del conocimiento, colegas, de toda la familia militar? Permítame, presidente, porque no estamos hablando de conchas y ajo. Estamos hablando de un drama que sacude la moral y la ética de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es quizás prepararse para expresarle a los venezolanos qué es lo que sucede puertas adentro de los cuarteles. Y a ese tenor, presidente, la Constitución, en su artículo 46, es perfectamente claro. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y, en consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, etc. Pero igualmente, hay algo que debe llamarnos la atención y que no podemos dejar pasar por alto. Y perdóneme, señor presidente, es que existen los centros de reclusión. Ramo Verde, por ejemplo, La Tumba, Villellín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero carajo, resulta que ahora Ramo Verde, en su tercer piso, en su totalidad, señor presidente, miembros de la directiva, colegas parlamentarios, es de uso exclusivo de los delincuentes que capturaron en Amazonas, que mataron a nuestros guardias nacionales. Un piso para los helenos, trato especial, huéspedes especiales del gobierno venezolano. Sus familiares no reciben el procedimiento de requisa ordinario que reciben los hijos, las hijas, las mujeres, los padres de los militares presos. ¿Y qué hicieron de Ramo Verde?
un centro de reclusión ya no para militares, para delincuentes comunes, para guerrilleros. Desnaturalizaron el centro de reclusión militar de la Moverde. ¿Cuántos antejuicios de mérito conocemos para los generales que están en prisión? Ninguno. Artículo 266 de la Constitución. Sin dejar de hablarles de los méritos de generales, primeros en su promoción, primeros en todas las actividades donde han participado dentro y fuera del país, con obra escrita y un valor agregado. Honestos. Honestos. Que no forman parte de esa piñata diabólica bajo la cual empobrecieron la nación. ¿Qué han hecho? ¿O qué hace el gobierno? Mantiene una especie de puerta giratoria. Entran, salen 5 y entran 20. Es una puerta giratoria, un reciclaje de nuestros hombres de verde. El acoso familiar es permanente. Los anuncios de allanamiento son permanentes. Sembrarles elementos incriminatorios es permanente. Y estas cosas, por supuesto que están adornadas. El golpe azul, la operación Jericó, la operación Edón, que es el caso de Óscar Pérez, la operación Gedón 2, la operación Fénix. En cualquier momento dirán la operación, no sé, Mamá de Tarzán, los Picapiedras, cualquier cosa irán a inventar para criminalizar a nuestros hombres en armas. Pero es que todos sabemos que la crisis alimentaria y de salud llegó a los cuarteles hace rato. Y cuando un oficial reclama, como debe hacerlo, en correspondencia con la integridad de los hombres que están a su mando, cuando reclama los alimentos, la deficiencia de los alimentos, la carencia de los alimentos, inmediatamente es judicializado y va preso por reclamar el alimento para sus subalternos. De esos casos tenemos muchos. Solo nos queda, señor presidente, como la última, solicitar que este cuerpo, ante el número de militares presos, 158, y ante la inminente visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet
como alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, dispense una visita a estos pudrideros centros de reclusión del gobierno, que se entreviste con los familiares de presos civiles y militares, que le permitan visitar la tumba, que le permitan visitar la cueva de los locos. Y nosotros desde la Comisión de Defensa estamos invitando a la expresidenta para que acuda a una sesión de la comisión y pueda percatarse, documentarse en tiempo y espacio real del drama, de la angustia que vive la familia militar venezolana, sobre todo la de aquellos hombres y mujeres que hoy injustamente purgan prisión por levantar las banderas de la Constitución y de la Venezuela que todos soñamos. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado Edgar Zambrano. Previamente habíamos convenido que daríamos un tiempo suficiente a esa intervención, que es la única sobre este punto, por la gravedad de la situación de los recursos humanos a nivel de las instalaciones militares y en contra de militares venezolanos honestos que por expresar su opinión de desacuerdo con muchas cosas que están ocurriendo tanto en las Fuerzas Armadas como en el país, están sufriendo las torturas, están sufriendo la persecución de su familia, el vejamen de su familia, como consecuencia de la actuación de este gobierno que ha perdido todos los límites éticos en esa materia. De tal manera que por eso, con un solo orador, la Dirección de Debate se permitió extender el tiempo reglamentario lo suficiente, a pesar de que le hice varios toques al diputado Zambrano, para que tratara de acortar una intervención que era muy difícil hacerla corta, porque es muy importante que esta Cámara conozca la gravedad de las violaciones de los derechos humanos a ese nivel que realmente requiere la presencia, justifica, si es que nos visita la alta comisionada de los derechos humanos, la doctora Bachelet, para que compruebe directamente lo que está ocurriendo. A su orden, y felicitaciones por la intervención, diputado. De la intervención del diputado Zambrano se desprenden dos proposiciones básicas. En primer lugar, que el tema de la presencia de los bombarderos rusos y cualquier otro elemento militar en el país se remita a una investigación de la Comisión de Defensa para que presente un informe sobre esa situación, en vista de que pudiera estarse violando el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que sujeta a la autorización de la Asamblea Nacional la presencia de misiones militares al país. Y en segundo lugar, que se invite a la doctora Michelle Bachelet, que hace presencia en Venezuela, y si no hace presencia, creo que debemos enviar un informe escrito a esta situación para que lo conozca, pero en caso de que visite el país, tanto a los detenidos civiles como militares, y la reunión con su familia y con la Comisión de Defensa, y con todas las comisiones de la Cámara, que sea necesario para que constate la masiva violación de los derechos humanos en Venezuela. Pues estas dos proposiciones que sometemos a la consideración de la Cámara, culmina este punto del orden del día. Quienes estén de acuerdo con las propuestas hechas, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Le agradecemos